Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy, el arte de cuidarnos, con Miriam Subirana y Chris Bolívar. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Crecer espiritualmente es generar vínculos de amor con uno mismo. Chris Bolívar. Parece que hemos olvidado cuidar de nosotros y amarnos de forma sabia, y sin embargo, la relación con nosotros mismos y con los otros a veces se enreda y dificulta si no se basa en el amarnos. Hoy en La Mirada Esencial hablamos del arte de cuidarnos. Miriam Subirana, bienvenida. Gracias, un honor y un placer estar aquí. Namaste. Chris Bolívar. Hola, namaste, Lorelis Namaste. Y Miriam. Bienvenidas. Miriam Subirana es doctora en Bellas Artes, escritora, artista, coach PCC en coaching apreciativo, directora de Yesoussi, ¿lo digo bien? Yes. Yes. En inglés, oui, en Oui. francés, y sí. Oh. Yes, we sí. Oh, yes. I like. Y miembro del Instituto IDEA, fundadora y directora de diversos institutos y espacios. Y Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach, consultora con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación y creadora del coaching esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Miriam, el arte de cuidarnos. Sí. ¿Qué es este concepto, idea, sensación? ¿Qué nos traes con él? A ver, surge en mí el deseo de escribir y de compartir sobre este tema después de haber acompañado a muchísimas personas y de ver cómo se machacan, cómo ya la vida de por sí y las relaciones de por sí nos traen suficientes dificultades como para que tú mismo incrementes tus propias dificultades machacándote a nivel mental y a nivel físico. Así que, por un lado, el arte de cuidarnos es el arte de amarnos y de ser cuidadosos con nosotros mismos, de saber mimarnos, sin centrarnos demasiado en nuestro ombligo, es decir, sin ser narcisos y encerrarnos en solo yo, que es el otro reto. El arte de cuidarnos incluye al otro también, es cuidarme y cuidarnos, cuidar el nosotros. Por otro lado, hay personas que se proponen cuidarse desde una disciplina, desde la obligación, desde el tengo que. Tengo que ir a correr, tengo que ir al gimnasio, tengo que comer menos, y ese tengo que se convierte en un martirio en vez de un placer. Entonces el arte de cuidarnos es el arte de ser capaces de cuidar ese espacio interior que incluye el cuerpo, incluye la mente, incluye el corazón, incluye las relaciones, el espacio relacional e incluye nuestro espíritu, es decir, cuidarnos a todos los niveles. Y al mismo tiempo ser capaz de cuidar al otro desde el amor, desde la compasión, desde el saber escuchar, desde el tenerle en cuenta y no estar encerrado en que el otro es un impedimento para mi libertad, porque tengo que irle a buscar, tengo que cuidarle, tengo que, y otra vez el tengo.
Entonces, sí, tenemos que cuidar a las personas que nos han amado, nuestros padres, que nos aman, y las personas que nosotros hemos engendrado, nuestros hijos, y luego amigos, familiares. Y hay veces que no lo hacemos desde el placer, desde un espacio de amor, sino más bien desde la obligación y desde que el otro es un impedimento para mi libertad, porque ahora resulta que mi agenda está torcida debido a que tengo que cuidar a no sé quién. Entonces el arte de cuidarnos es el arte de gozar de esta oportunidad que nos da la vida, de cuidarnos a todos estos niveles, sin encerrarnos, por un lado, en un egoísmo en que solo pienso en mí, o en un darme tanto al otro que me olvido de mí y que me quemo en ese darme al otro. Entonces, por eso es un arte. Del equilibrio, ¿no? Una búsqueda hacia ese equilibrio de no estar tanto en el tengo que saber quién soy, conocerme, trabajarme, sino integrar un poco una parte más cariñosa, una parte más a gusto, ¿no? Con ese proceso podría ser. Sí, a gusto, el dejar un espacio para escuchar mi cuerpo, qué me dice el cuerpo, escuchar mi corazón, qué siento, la intuición, que es la voz del ser, escuchar mi mente, escuchar a todos estos niveles y escuchar al otro, y escuchar el espacio entre el tú y el yo que quiere emerger. Entonces, cuidarnos no solo es ir al gimnasio o hacer yoga una vez a la semana o procurar no engordarnos en Navidades y cuando hay fiestas y todo esto, sino que cuidarnos es muchísimo más. Y ya desde la antigua Grecia los filósofos nos hablan del cuidado de sí, y tenemos consejos que son milenarios, muy antiguos, de una gran sabiduría, y que de alguna manera se han perdido en el espacio porque nos hemos olvidado. Por ejemplo, uno de los consejos de los filósofos era filosofar como parte de cuidarnos, es decir, tener conversaciones con sentido, conversaciones que nos inspiren, conversaciones profundas, conversaciones que nos lleven a otro nivel de entendimiento, conversaciones sobre el sentido del estar aquí, del vivir, del relacionarnos, del querernos. Entonces ese es uno de los consejos del arte de cuidarnos, el filosofar. Esa necesidad de conectar con el otro y de poder tener esa comprensión mutua, ¿no? Ese intercambio. ¿Quién cuida a quién en ese arte? Por un lado, todos aquellos que trabajan siendo cuidadores han de aprender a cuidarse a sí mismos. Hay muchas profesiones que requieren mucha entrega. El maestro que está en aulas con adolescentes difíciles y que tiene que atenderles, enseñarles y cuidarles y acompañarles, el tutor, el que acompaña en el duelo, el que es coach, el que es médico, el que es terapeuta, el que es enfermero. Es decir, hay muchas profesiones de cuidar al otro, y es un arte el que uno sepa priorizarse para que no se queme en un olvido de sí. Porque a veces, debido a nuestra educación o nuestra cultura de raíces judeocristianas, hemos pensado que el pensar en ti es muy egoísta. Y entonces te entregas al otro, y llega un momento que no te cuidas. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿quién cuida a quién? Primero, uno tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, saber dónde poner los límites y dónde y cuándo pedir ayuda. El pedir ayuda nos cuesta mucho. Yo me he dado cuenta, acompañando a personas, y es algo que podemos compartir con Cris, que también acompañas a muchas personas, cómo a las personas les cuesta pedir ayuda, porque de alguna manera al pedir ayuda te hace sentir que eres débil en una cultura de autosuficiencia, que tienes que poder con todo.
Entonces, ¿quién cuida a quién? Tú tienes que saber cuándo necesitas poner límites, cuándo necesitas pedir ayuda, y no me refiero a un socorro de que es que ya no puedes más y que has llegado al límite, sino que te ayuden en las cosas del día a día, y es una oportunidad de que el otro coopere contigo y de que el otro es importante para ti. Yo, para mí, esta fue una lección que viví en mi propia piel cuando hace unos años tuve un accidente de moto. Y entonces durante unos meses no me podía lavar los pies, no me podía lavar la cabeza, o sea, no podía doblar el cuello, o sea, tenía que estar como muy tiesa. Y me daba vergüenza pedir cierta ayuda. Y claro, me tienes que ir a comprar porque yo no puedo ir a comprar ahora, no puedo cargar ni 5 gramos de peso. Tengo que pedirte que me laves los pies, o sea, para mí cruzar esa línea y pedir ayuda, y me di cuenta de tanta gente agradecida de darle la oportunidad de ayudarme. Y cambió en mí la perspectiva de la importancia de dejarte ayudar. Yo creo que es muy importante, y no ha salido, lo hemos sugerido, pero no ha salido la palabra, tener en cuenta que estamos hablando de espacios de vulnerabilidad y cómo nos cuesta estar en contacto con la vulnerabilidad, y cómo acabamos yendo a otros espacios donde pensamos que nos cuidamos, pero en realidad siempre estamos desde la protección, desde la defensa, desde los egos, para que no nos toquen la vulnerabilidad, para no entrar en contacto con ella y sentirnos frágiles, débiles, necesitados, ¿no? Entonces entramos en espacios un poco tramposos. Y cuando hablamos de cuidarnos, en realidad estamos hablando, como decías, ¿no, Miriam?, de este cuidado de sí, que para los griegos iba de la mano del autoconocimiento. Entonces, autoconocimiento también de mi parte vulnerable, que en lugar de verla como algo peligroso o algo vergonzoso o algo, puedo entrar en este espacio desde el amar. Y ahí es donde entramos en el cuidado, ¿no? ¿Cómo me puedo amar a mí mismo, pero no con esta falsa autoestima que ahora corre por el mundo, sino desde este espacio de amor incondicional, que luego podemos entrar en artísticamente, acabar de hablar de ello, donde puedo verme en mi completitud, aceptando quién soy, aceptando al otro, con sus lados de luz, de sombra, de poder y de sensibilidad, etc. Porque dejar un poco evidente los límites entre lo que sería cuidarse y protegerse, ¿no, Miriam? Sí. El protegerse forma parte del cuidarse. Y es bonita la palabra protección, mucho más que ir a la defensiva. Y la protección implica que a veces digamos que no. Y eso también es algo que nos cuesta mucho, decir que no. Te cuesta decir que no porque tienes miedo a que se rompa el vínculo. Es decir, si por ejemplo Chris me hace una propuesta y yo siento que no es el momento, pero tengo miedo de decirte que no, porque el vínculo contigo es sagrado, es importante, y entonces no te digo que no. Y eso es una confusión, porque el decir que no, evidentemente explicándolo, dices, explicando que digo que no, porque cuando digo que no es que estoy diciendo que sí a otra cosa. Entonces, dando una explicación que no es una justificación, sino el mostrar lo que siento, lo que pienso, los objetivos, de manera que no se rompe el vínculo, al revés, se fortalece porque creas un espacio de confianza en el que el otro te puede decir que no. Ahora, si es al revés, yo le quiero hacer una propuesta a Chris, pero no me acabo de atrever porque tengo miedo que me diga que no, y entonces no hago la propuesta. Entonces, ese poner la protección no significa el no atreverse a plantear propuestas o decir que no cuando te las plantean porque tienes que cuidarte. No, yo hoy no voy a salir a cenar porque realmente necesito un tiempo de descanso.
pero tienes miedo de decirle que no porque ya quizá ya le has dicho 2 veces que no a la persona que te propone ir a cenar y que porque tienes miedo de que piense, que deje de pensar, ¿qué tal? Y entonces a veces nos creamos unos líos mentales y la comunicación es mucho más fácil cuando te abres a decir realmente lo que sientes desde la autenticidad. Esto es cuidarse también. Desde esa vulnerabilidad que comentaba Chris, ¿no? O sea, si nos comunicamos desde ese espacio, que puede ser que tenga alguna relación con esa compasión, ¿no? ¿Tiene alguna relación la compasión con ese cuidarse? Sí, a ver, una cosa es la vulnerabilidad y que no siempre el hecho de que yo diga que no lo digo desde el espacio de vulnerabilidad, sino que lo digo desde un espacio de sabiduría, de cuidado. Y la compasión, que la raíz com siempre tiene que ver con la relación con el otro, comunidad, comunión, comunicación, compasión. El com es la raíz de tener en cuenta al otro, y pasión, que tiene 2 significados, digamos, para la tradición cristiana. La pasión significa sufrimiento, pero la compasión es una de las virtudes más elevadas en la tradición budista, que tiene que ver con tener en cuenta al otro desde el nivel más alto, más universal de amor. Y yo cuando uso la palabra compasión, pues conecto más con ese significado del amor completo, del que tienes en cuenta al otro. Te cuidas para ser mejor cuidador, no solo por el yo, sino que me cuido para poder cuidar mejor al otro, por tanto, tener en cuenta al otro. Y el cuidar al otro no desde la pena, sino desde un espacio de compasión, que tengo en cuenta sus necesidades, escucharle, comprenderle, comunicarme con él. Si no soy compasiva conmigo misma, ¿puedo ser compasivo con los demás? Si no me cuido a mí misma, ¿puedo cuidar de los demás? Yo creo que hasta cierto punto sí, es decir, que las personas cuidan al otro, pero cuando hace mucho tiempo que te niegas a ti mismo, que de alguna manera te anulas a ti mismo, que te olvidas de ti mismo y de cuidarte, llega un momento que tu sentido de ser y tu autoestima pasa por cuidar al otro, con lo cual el otro se convierte en una necesidad para darle sentido a tu vida. Yo necesito cuidar al otro para sentir que soy alguien. Y ahí es donde ya entramos en una línea en la que entonces no es una compasión desde la autenticidad de la palabra, de cuidar realmente al otro, sino que cuido al otro porque el otro da sentido a mi existir. Y en realidad nos encontramos con muchas personas, o al menos yo me encontraba personas que han cambiado de profesión y han querido ser coaches, y que tienes que trabajar desde qué espacio quieres ser coach. Desde el espacio de que mi autoestima depende de que yo ayudo al otro. O sea, yo creo que el cuidarse uno mismo y entrar en un espacio de que mi autoestima no depende de cuidar al otro, sino que cuido al otro desde el amor y desde la compasión, desde ese amor universal. ¿El autoconocimiento allí? Claro, es muy importante ahí. El conocimiento de sí forma parte del cuidarnos. Si voy por la vida y no dedico tiempo a conocerme, entonces vivo en la ignorancia, en lo que los budistas llaman Mara, o en India se llama Maya, los espejismos, que me pienso que lo que es en realidad no es, y que lo que es falso lo convierto en verdadero porque no me conozco. Entonces creo que es importante pues programas como este, que nos ayudan a tener una mirada más amplia, leer libros que te ayuden a conocerte,
trabajar en grupo, porque el otro siempre es un espejo de mí y me conozco a través del otro, ¿no? Como la relación como proceso de revelación propia, que gracias a la relación con el otro me doy cuenta de quién soy o de cómo soy o de qué partes de mí necesito mejorar, cambiar, iluminar para transformar. Sí, yo creo que muchas veces lo que nos puede suceder es esta confusión que ahora comentabas, ¿no? Donde yo intento conocerme, intento amarme, intento amar al otro, pero como lo hago desde un sitio todavía un poco oscuro y confuso, me lleva quizá a más complicaciones, ¿no? Porque si me miro, empiezo a ver las cosas de mí que no me gustan. Si cuido, me enredo en este altruismo egoico. Si me dicen que es que tengo que ir al gimnasio, cuidar mi salud, etcétera, ¿no? Como un día una chica, una coachee, que dice, no, yo ya he hecho mucho proceso y yo ya estoy en contacto, ¿no? Con esta parte de mí que necesita y que tengo que cuidar, mi niño interior, ¿no? Y tengo en la agenda puesto que cada noche me doy un baño y cada sábado voy al gimnasio y digo, bueno, vamos, ya es un paso, ¿eh? Pero yo creo que este autoconocimiento profundo que nos ayuda a salir de la confusión es la clave para poder transitar por todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que la palabra fundamental es desde el amor. Y el amor no es apego, no es necesidad, sino que es este espacio de legitimar incondicionalmente lo que se es en cada momento de vida. Muchas gracias, Cris Bolívar y Miriam Subirana. Gracias a vosotros. Gracias, Luego Aurelis. continuamos. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. El budismo no es un dogma o una religión, sino un arte de vivir, una fuente de felicidad, de paz interior y de sabiduría. Despierta en nosotros la bondad y el amor, enseñándonos a proteger todo lo que vive sobre esta tierra. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Aurelis. Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía, psicología budista, meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprendent a estimar y Minuts de meditación. Con el tema de hoy que nos ha traído Miriam Subirana y Cris Bolívar, cuidado de sí mismo. ¿Cómo nos cuida el budismo, Ricard? Bueno, en el budismo generalmente hay todo un proceso que se denomina Lam-rim. Lam significa camino y Rim significa gradual. En ese camino gradual hay muchas cosas que hacer y lo podemos recorrer rápido, lo podemos recorrer lento o lo podemos recorrer mucho más lento, depende de la capacidad de cada uno. Pero en todas las capacidades lo básico de ello es buscar lo óptimo, es decir, en este sentido es buscar el hecho de tener la capacidad de poder ser muy compasivos, como bien hablaba antes Miriam Subirana, y a través de la compasión y el amor en conjunto, aplicados con sabiduría y gran altruismo, realmente es cuando se considera que uno está cuidando mucho de sí porque está también cuidando de los demás a la vez. Es evidente que no vivimos solos en este universo y entonces el budismo nos lo recuerda siempre en el sentido de que todo lo que hacemos para nosotros tiene que tener como resultado también el bienestar de los demás. Todas estas técnicas de todo este camino gradual nos va llevando por aquí. Herramientas hay muchas, hay los yogas tántricos, hay los aspectos del yoga también psicofísico, hay las meditaciones profundas, pero también hay las reflexiones, el estudio profundo en este sentido para ver el valor que los demás tienen, pero también viendo el valor que uno mismo tiene, es decir, en este sentido establecer una mente ecuánime, que es muy importante, para poderte considerar como uno más
Y a partir de esa consideración ecuánime de ti mismo con los demás también, porque a veces nos encontramos con amigos, nos encontramos personas que no son tan amigos y se convierten en enemigos, nos encontramos personas que nos da igual, que no son totalmente indiferentes, y entonces en estos tres aspectos nuestra mente no está actuando de una forma igual. El paso previo en este sentido para tener una compasión profunda y un amor profundo y hacerlo sabiamente es la ecuanimidad. La ecuanimidad sirve para que todo lo que haces del cuidado propio lo hagas también para los demás, pero no solo para un grupo concreto, que normalmente lo hacemos. Cuidamos mucho de la familia, cuidamos mucho de los amigos más cercanos, de los que tenemos confidencias, etcétera, etcétera. Los que nos son más fáciles, ¿no? Puede ser. Sí, porque hay facilidad, evidentemente. Pero claro, los que hay dificultad, como los enemigos, porque ¿cómo podemos ser compasivos y amar a los enemigos si nos están machacando y nos están haciendo daño? Pues hay que buscar recursos, hay que buscar esa mente compasiva que realmente se relaciona ecuánimamente con todos, y en este sentido los enemigos también están al mismo nivel que los amigos. Y los indiferentes también, las personas que no nos dan lo mismo, también los metemos en esa actuación ecuánime de nuestra mente, porque es bueno. ¿Por qué? Básicamente porque todos somos seres conscientes, y como todos somos seres conscientes, nuestro anhelo principal, más profundo, que creo que no hay discusión en esto, en cualquier filosofía, en cualquier forma de cualquier técnica, yoga, lo que sea, ¿no? Vamos a coincidir en que todos queremos ser felices. Yo creo que ahí no hay ninguna duda al respecto. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar es eso. ¿Cómo puedo hacer feliz a los demás y con ello yo sentirme feliz? Porque a veces creo que lo comentaba Miriam, que a veces ser compasivo significa padecer. Y no es eso, padecer. No vas a padecer, porque si tú eres compasivo con los demás y lo que quieres es que se liberen completamente de sus sufrimientos y haces todo lo posible para que eso sea así, no estás padeciendo, porque vas a tener un resultado feliz, agradable, plácido y tranquilo, y te vas a sentir muy bien con lo que estás haciendo. Y eso es compasión. La compasión activa es sentirte feliz en el hecho de estar cuidando de ti precisamente para cuidar a los demás, porque si tú no tienes esa experiencia de realizar claramente, ver a los demás como algo importante, porque en realidad lo son, los demás son muy importantes. Fijémoslo en nuestro grupo familiar, que estamos muy acostumbrados a ser muy compasivos y amorosos con nuestro grupo familiar. Si nos fijamos bien, desde que hemos sido pequeños, desde que nacimos hasta ahora, el vínculo con la familia ha sido importante. Por nosotros mismos no podíamos tirar adelante, nuestra madre nos ha tenido que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante ver que dependemos mucho de los demás, que hay una interrelación muy profunda con los demás. Luego, si todos queremos ser felices, nosotros tenemos que formar parte de aquella interdependencia en la que se están generando todas las causas de la felicidad, porque en esa interdependencia que todos tenemos y ese vínculo profundo que tenemos con todos los seres, no podemos crear causas de sufrimiento, sino que tenemos que ser más responsables y pensar que nos estamos cuidando de nosotros mismos mientras estamos cuidando a los demás. Eso es un aspecto de la compasión. Hay compasión mucho más profunda, pero esta es la que nos puede resultar mucho más sencilla a todos de aplicar en el día a día, no solo en el cojín de meditación. Claro, y hablas de la ecuanimidad, la compasión. ¿Juntas generan algún tipo de técnica, algún tipo de disciplina que yo pueda practicar día a día y que me sea fácil utilizar para ese cuidado de mí misma? Bueno, esto es lo que se llama el Lojong. Lojong es una palabra tibetana que significa adiestramiento mental. Lo es mente y Jong es adiestramiento. Este adiestramiento mental es en el día a día. Porque podemos estar, por ejemplo, sentados unos minutos en meditación, tener la mente muy tranquila, estar muy calmados, pero levantarnos de ahí y olvidarnos de todo. Y ir a saco con todos, que se dice, ¿no?
Y bueno, podemos tener una justificación interna que tú te has estado cuidando de ti mismo durante la meditación, muy bien, no pasa nada, pero claro, después no sabes, relacionarte con los demás, porque te has quedado como muy cerrado en ti mismo en el hecho de que, y esto pasa, a veces cuando la gente empieza a meditar le pasa esto, que todo lo demás es un obstáculo para la tranquilidad, para la paz, todo lo que está pasando está mal, y tú te sientes acongojado porque no puedes gestionarte bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si cuido de mí misma, luego todos los demás, como no cuidan de sí, me interfieren, ¿no? Bueno, pero esta es una visión, ya digo, muy al principio que se puede tener, pero esto se va superando. Y este Lojong precisamente lo que te hace es abrir los ojos y ir por la práctica del adiestramiento mental continuo, de ver que toda circunstancia y todo lo que está pasando siempre te está ayudando de alguna manera, sobre todo si articulas en tu mente o desarrollas o despiertas más en tu mente el amor y la compasión, y aplicadas sabiamente con altruismo, ¿no? Entonces, los demás nunca van a ser el obstáculo, los demás siempre son el objeto de tu práctica, porque incluso ahí, aparte del amor y la compasión, hay otras virtudes, como por ejemplo la paciencia, la perseverancia en el bienestar de los demás, la ética, la generosidad, etcétera, 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 etcétera. Todas esas virtudes se van desarrollando gradualmente a medida que tú ves como los demás son el objeto de tu práctica. Y eso es importante porque al principio, ya digo, muchas personas que vienen a meditar, yo me he encontrado con algunos discípulos que les pasa, los demás son siempre el obstáculo. Y claro, no avanzan, ¿por qué? Porque no están cuidándose mucho de sí mismos, pero no aprenden a que ese cuidado de uno mismo tiene que ser para saber cuidar de los demás de forma amorosa y compasiva. Muy importante. Realmente. Realmente. Muchísimas gracias, Ricard. Muchas gracias, Lorelis. Nos queda claro cómo nos cuidamos desde el budismo. Sí, estará bien ser un poco más responsables. Sí. Namaste, Lorelis. Namaste. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. No importa lo mucho que sientas que te ha dañado la vida, no encierres tu sensibilidad, solo aprende a cuidar de tu niño interior y ámate. Transforma tu dolor en plenitud de ser. Chris Bolívar. Namaste de nuevo, Chris y Miriam. Namaste. En este espacio vamos a explorar nuestro tema de hoy, este cuidado a nosotros mismos, ese arte de cuidarnos desde esa mirada artística, sensible, intuitiva, amorosa. ¿Qué le podríamos, a dónde podríamos conducir a nuestros oyentes con este tema y el cuidarse? Yo creo que la plenitud humana pasa por desarrollar el aspecto creativo. Y muchas personas viven muy en la mente. Entonces, el utilizar otros espacios personales, como es el cuerpo, a través de la danza, a través del movimiento, las manos, hacer cosas con las manos, sea dibujar, sea escribir, sea hacer algo con el barro, con la plastilina, el cocinar, el tocar música. Yo me he encontrado con muchas personas que sienten que su yo artístico está totalmente bloqueado, porque ya de pequeños les dijeron que eran inútiles, y como vivimos en la cultura del que hay que ser número uno, y como no eres número uno, pues ya no sirves. Entonces, ese niño interior dolido, porque su creatividad, y todos los niños nacemos con capacidades creativas, lo que pasa es que tenemos una educación como muy racional, mental, lógica. Entonces, el que cada uno, para cuidarse, encuentre vías para explorar su cuerpo, explorar su manera de crear, hacer algo diferente, pues un plato diferente si te gusta cocinar, y eso implica dedicar un tiempo a la semana para ser creativo. ¿Que tienes tu creatividad bloqueada? Escribe, lo que digo yo, las páginas matinales de
Julia Cameron en un libro de conectar con el camino del artista, se llama el libro El camino del artista, y es para aquellas personas que sienten su creatividad bloqueada. Una de las herramientas que ofrece para conectar con ese artista interior es cada mañana cuando te despiertes, escribe. ¿Por qué cuando te despiertas? Porque aún tu yo racional, lógico, analítico del tengo que, aún no está del todo despierto, aún sales del mundo de los sueños, y en ese momento escribe lo que salga, hasta que poco a poco te vas desbloqueando y van saliendo ideas que te llevarán a crear. Dibuja lo que sientes, por ejemplo. Yo creo que esto es fantástico, porque explicar lo que sientes lo intentas poner en palabras y es muy difícil, y a veces dibujarlo te puede ayudar a estar más en conexión con lo que sientes y forma parte del cuidado de uno mismo. Y también el crear con el otro. Por ejemplo, si quieres mejorar la relación con tus hijos, hacer algo juntos, cocinar juntos, dibujar juntos, bailar juntos, no sé, algo que sea creativo, que te hace salir del hemisferio de la lógica racional del cerebro y entrar en el otro hemisferio en el cual conectas con el yo más intuitivo, más artístico. Estas son algunas ideas para conectar con el cuidar de nuestro ser artístico. Para verlo también, ¿no? Desde algunas, por ejemplo, ¿no? Películas inspiradoras que nos muestran cómo es esto. A micro cerrado antes estábamos hablando, ¿no? de Come, Reza, Ama. Y el viaje que hace desde un cuidado como más superficial y más, ¿no? Desde lo que se supone que es cuidarnos, pero que en realidad no lo es, ¿no? Al camino espiritual profundo, ¿no? Cuando llega al ama, ¿eh? O, por ejemplo, también comentábamos, ¿no? La dificultad que tenemos para hacer todo esto, ¿no? Cuando nos cuesta conectar con nuestra pasión, con nuestro desarrollo y plenitud de ser, como veíamos, por ejemplo, en el programa, ¿no? Ser feliz, o en el programa Ser o no ser, ¿no? La presión social. ¿Cómo nos cuesta desarrollar toda esta parte y entrar en este espacio de cuidado de sí por miedo a ser rechazado por la sociedad, etcétera? Entonces creo que aquí tenemos una película fantástica, Loving Vincent, no sé si la has visto, oyente, pero sí. Si se puede buscar, que no sé dónde anda, sería fantástico, porque se ve todo este tormento que a veces nos crea, ¿no? El seguir nuestra pasión y lo maravilloso que podría ser dejar de torturarnos, ¿no? Y poder hacer lo que nos plazca, al menos en determinados espacios del día o de la semana, por lo menos, ¿no? Sí, porque cuando tú le dices a alguien sé creativo, ya asocian el ser creativo con ser artista y el ser artista con que tienes que hacer una obra de arte. Y ganarte la vida con eso. Sí, y eso ya te bloquea totalmente. Pero no, yo no sé pintar, ¿no? No se trata de saber o no saber, sino de expresarte, de dejar rienda suelta, que tu mano te guía y atreverte. El miedo que surge también de lo que opinarán los demás de lo que yo hago, pero también de lo que yo opinaré de lo que yo hago, ya antes de hacerlo opino que no lo voy a hacer bien, con lo cual me bloqueo. Y parte del cuidado es atreverte a dejar que tu ser creativo se exprese, se manifieste y que no estés intentando tener siempre el ser número uno, hacer la obra de arte maravillosa, el cantar sin desafinar o el escribir un texto pulcro sin ningún error de forma de vincular las frases, por ejemplo. Todo esto nos bloquea. Es que es una idea maravillosa esta que comentabas de escribir a primera hora de la mañana, de empezar con cosas sencillas. Se me venía a mí lo que también hacíamos con Chris en el curso, los mandalas. Sí. Los mandalas de los niños, empezar por estas cosas más sencillas, dibujitos pequeños que también podemos hacer en los talleres de visual thinking, ¿no? Este tipo de actividades. El visual thinking, de todas maneras, yo creo que es una cosa un poco híbrida, porque sí que hay dibujo, pero pretende un discurso lógico.
Y entonces no sé yo si es la mejor vía para trabajar lo que estamos contando ahora, ¿eh? El mandala, en cambio, es todo lo contrario. El mandala va a buscar en la conexión con este ser esencial, esta idea de pintar desde un centro, empezar desde el centro y expandirse hacia afuera, que no es lo mismo que colorear mandalas, ojo, que también está muy bien si a uno le apetece. Para empezar también. Bueno, está bien. Hay otra cosa que es interesante, ¿no? Hablábamos antes del cuerpo y se quedó perdido. La danza, hablábamos con Elena Dragotto en Voice Dialogue, ¿no? En el programa de la Flow Energy Dance, cómo poder ir conectando con todos nuestros seres y cómo poder reconocerles, explorarlos, abrazarlos, o la danza libre, o tú, Miriam, que bailas. Cuéntanos un poco más. A ver, yo he hecho los 5 ritmos y también el ecstatic dance, que son danzas muy libres en las que conectas con diferentes estados emocionales, y hay momentos en que co-creas con el otro también, que yo creo que es importante, momentos en que tú te permites soltarte totalmente desde diferentes emociones, desde la tristeza, desde la rabia, desde el gozo, desde la alegría, desde el amor, y por otro lado conectar con el otro, creando, teniendo en cuenta el espacio del otro para danzar juntos, desde un espacio de libertad, de no juicio, de que cualquier movimiento está bien. Y eso es muy liberador. Muchísimas gracias, Miriam, Cris Bolívar, por permitirnos y darnos estas ideas artísticas con las que podemos conectar más. Namaste. 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 Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Humanizarse es ser desde un espacio interior amoroso, compasivo y despierto. Cris Bolívar. Hola de nuevo, namaste. 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 Miriam, Cris. Vamos a darle ahora a los oyentes pautas, técnicas, trucos, cualquier input que se nos ocurra para que ellos puedan retomar ese cuidado de sí mismos, hacer lo suyo y lanzarse en ese camino largo y sinuoso que es el conocimiento y el cuidado de sí. ¿Qué les damos, Miriam? A ver, yo creo que hay un aspecto muy importante, que es que cuides tu diálogo interior y que te dices a ti mismo y no estés constantemente juzgándote. Y eso es algo práctico que tiene que ver con escuchar qué es lo que te dices a ti mismo y prestar atención, es decir, respira, inspira, escúchate, ¿qué te estás diciendo? Y cada vez que te pilles diciéndote algo que te corta, que te bloquea, que te hace sentir mal, pues vuelves a inspirar y ser más compasivo contigo mismo, de manera que despiertes la voz interior más amorosa. Ese sería un ejercicio que depende de ti, porque eres tú el que te hablas a ti mismo y te dices a ti mismo. Luego hay otro aspecto, y es el darte permiso para ser tú, darte permiso para desbloquearte, para conectar con lo que decíamos antes, todos los aspectos más creativos, para sea del cuerpo, de bailar, de escribir, es decir, date permiso y date tiempo para ser tú desde esa dimensión más creativa. Y, por otro lado, antes también hablábamos de la protección. No permitir que ciertas personas o relaciones tóxicas contaminen tus espacios internos. No quiere decir que rechaces a esas personas, sino que aprendes cómo a protegerte para que lo que el otro dice, su propia historia, su propia narración, no contamine tu espacio interior y luego tú le estés dando dale que te pego a pensamientos negativos que no te benefician en nada.
Y antes hablábamos también del tengo que, entonces deja de correr detrás del tengo que, o sea, deja las listas de tengo que. No es que tengo que, bueno, que escucha esa voz interior. Y quizá profundizar un poco en lo que hemos empezado a hablar antes en el espacio artísticamente, de cuando te despiertas, darte unos minutos para escribir 3 páginas, de manera que escribas lo que te salga, que sueltes lo que llevas dentro y que lo escribas sin que tenga que tener un orden, sin pensar en lo que dirán o en lo que los otros pensarán o que luego lo vas a leer, sino es una manera como de desbloquearte para escuchar tu voz interior y desde ahí conectar con tu ser más esencial. Luego, el no alimentar suposiciones negativas. A veces supones cosas y te las crees, pues son tus propias suposiciones, no las alimentes. Comunicarte con los demás tan claramente como puedas. Estos son algunos consejos que escribí y publiqué en el libro de El placer de cuidarnos, transforma las dificultades en posibilidades. Estoy leyendo algunos, compartiendo algunos. Y antes hemos hablado de filosofar. Entonces, en estos días más festivos quedamos con amigos, quedamos con familia. Atrévete a plantear conversaciones interesantes. Atrévete a ir a la profundidad de algún tema. Plantea preguntas que muestren tu interés por el otro y pues qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve, de manera que conozcas más pues a tus abuelos, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos. Pero plantea preguntas que muestren tu interés en el otro y que nos lleve a tener conversaciones que conectan con lo que realmente da sentido a la vida de las personas. Con esta idea, Cris, plantear conversaciones y plantear inquietudes y temas potentes, ¿nos puedes recomendar algún libro más, algún artículo, alguna...? Sí, estábamos planteando algunos libros, ¿no? Uno es El placer de cuidarnos, de Miriam, de la editorial Kairos, ideal para estas fiestas, ¿no? Para poder entrar en este espacio con uno mismo. O el de Aprender a estimar, de Ricard Rollán. O La cura sui, de Nacho Bañeras, que va directo también a este tema. Y luego artículos un poco más, diríamos, van a otros aspectos, ¿no? Que están relacionados y que nos abren estas posibilidades de filosofar, ¿no? Como el artículo que escribí de Uno con Uno o sobre la hermenéutica, que están todos, se pueden encontrar, ¿no? Las referencias en la web, luego ya daremos, ¿no? Los espacios. Pero me gustaría resaltar un tema que Miriam comentaba, ¿no? De este diálogo interior y de qué mensajes sanadores nos podemos dar, que luego ya lo hablaremos también en otro programa en profundidad, pero cambiar los mensajes de nuestro crítico interior que nos machaca, que nos exige, que nos hace estar en el tienes que o debes ser, ¿no? Y entrar en mensajes más sanadores que nos ayudan a poder entrar en contacto con esta herida interior, con esa sensibilidad de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si yo siento que tengo problemas de autoestima, ¿no? Una herida de autoestima, que no me acabo de ver mi valor y me estoy diciendo todo el rato de yo debería ser como el vecino, o si no soy así no me van a querer, o claro, ¿cómo voy a hacer esto que me dicen si yo en realidad no me sé comunicar o no soy bien? ¿O qué es eso de la compasión que nos hablaba Ricard? Por ejemplo, que me cae muy lejos, que yo no sé. Bueno, muy bien. Quizá en lugar de creerme todo esto, cambiarlo por mensaje tipo sí tengo valor de ser. El que sea que tenga, da igual, y no depende de la mirada del otro. Simplemente tengo valor de ser. O si tengo más bien, ¿no? Problemas de autoafirmación, de que no me veo con el poder. ¿Cómo voy a decir que no? Si nadie me va a hacer caso, si la gente no me respeta, yo qué sé, ¿no? Sí tengo influencia. O yo puedo. Y sobre todo tengo influencia. O sea, haga lo que haga, tiene influencia sobre los demás. Que luego
desde este pueda, ¿no? Que a veces interpretamos mal de sí que puedo hacer que el otro me respete. Bueno, no sé, lo importante es que te respetes tú, sobre todo. El límite tiene que ver contigo, no tanto con el otro. El otro va a hacer lo que pueda hacer, ¿eh? O, por ejemplo, desde la herida de autoconocimiento, de no me siento capaz, no me siento competente, etcétera, sí puedo confiar en mí. Seguro que puedo salir de cualquier circunstancia, más o menos, ya veremos cómo. Indico estos 3 mensajes porque en nuestra sociedad vamos del crítico deflacionista que me hunde en la miseria de tú no puedes, tú no sabes, tú no tal, pero es que me voy al otro extremo, al crítico inflacionista. Sí, tú puedes con todo, tú tienes mucho poder, tú eres lo más mejor del mundo. Ni una cosa ni otra. Creo que este es el punto sano para realmente poder cuidarnos bien. Sí, entonces la meditación utilizando afirmaciones que nos ayuden a conectar con lo esencial y con lo mejor de nosotros puede ayudarnos. Y luego con Cris ofrecemos un taller de conectar con el ser creativo, despertar las emociones y dejar fluir nuestro ser artístico. Entonces a veces pues hacer un curso de este tipo, un taller que te ponga las pilas para luego ya volar solo. Sí, o por ejemplo, el taller que hacemos aquí, ¿no? De resiliencia. Es decir, muchas veces, como estamos mal ubicados, intentamos hacer un cuidado de sí o un conocernos que nos despista más que otra cosa. A veces va bien hacer talleres buenos o leer buenos libros que te orienten y pongan foco hacia realmente cuál es esa línea interior que tengo que seguir para ir haciendo mi proceso sin prisa, sin tengo que llegar mañana. Y lo importante es escucharte a ti mismo. Exacto. Dejar espacios de silencio durante el día para escucharte, conectar con lo que sientes y dejarlo fluir. Muy inspirador. Muchas gracias, Cris Bolívar, Gracias. Miriam Subirana, por esos consejos, esos recursos. Y sería oportuno darles a los oyentes tu web, donde ubicarte. Sí, en miriamsubirana.com podéis saber más de mí y de los cursos, libros y otras herramientas y prácticas que comparto y cuadros. Os lo recomendamos. Muchísimas gracias. No lo perdáis. Gracias, Namaste. Gracias, Namaste. Que la sabiduría os acompañe. Que la sabiduría nos acompañe. La mirada esencial. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Loreli Escoba, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.
Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Los miércoles de 20 a 21 horas en Internet y podcast. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar. Te esperamos en La Mirada Esencial.